Querido, robé la tarjeta de tu mamá y estaba bloqueada. Fui humillada en la tienda. La voz de Martina chillaba por el teléfono mientras yo escuchaba todo desde la sala, con mi taza de té todavía caliente entre las manos. Ella no sabía que yo estaba justo al lado de Paulo cuando hizo esa llamada. No sabía que cada una de sus mentiras estaba siendo escuchada en voz alta. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. Esa vieja egoísta me humilló frente a todos. Bloqueó la tarjeta a propósito. Seguía gritando, con ese dramatismo exagerado que ya conocía tan bien. Paulo cerró los ojos un instante, como si estuviera procesando algo imposible de creer. Luego colgó sin decir una palabra. 20 minutos después, la puerta de mi casa casi se salió de las bisagras. Mamá, explica esto ahora. Paulo entró como un tornado, con el rostro rojo de furia y los puños apretados. Detrás de él, Martina apareció con los ojos hinchados, sollozando como si acabara de sufrir la peor injusticia del mundo. Tu madre me dejó en ridículo. Me bloqueó la tarjeta y la cajera pensó que era una ladrona. Gritaba mientras se cubría el rostro con las manos temblorosas. Yo permanecí sentada en mi silla junto a la ventana, inmóvil, observándolos con una tranquilidad que ni yo misma reconocía. Paulo avanzó hacia mí con pasos furiosos. Es cierto que bloqueaste tu tarjeta sabiendo que Martina la iba a usar. Su voz sonaba dura, acusatoria, como si yo fuera la villana de esta historia. Como si después de 69 años de vida, yo fuera la persona cruel y sin corazón. Abrí la boca para responder. Para mostrarle las pruebas que había guardado durante meses. Para explicarle cada mentira que su esposa había tejido alrededor de mí como una telaraña venenosa. Para contarle todo lo que había soportado en silencio mientras ellos vivían bajo mi techo, comían de mi comida y planeaban quedarse con todo lo que mi difunto esposo y yo construimos con tanto esfuerzo. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la puerta se abrió nuevamente. Y cuando Paulo giró la cabeza y vio quién estaba parado en el umbral, su rostro cambió por completo. El rojo de la ira se transformó en un blanco fantasmal. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus cuencas. Buenas tardes, dijo la persona con voz firme y profesional. Señora Godínez, vine como acordamos. Paulo se quedó paralizado. Martina dejó de llorar instantáneamente, como si alguien hubiera cortado el sonido de un televisor. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Pero para entender cómo llegamos a este momento, para entender por qué mi propio hijo entró a mi casa gritándome como si yo fuera una extraña, para entender por qué la mujer que juró amarme como a una madre ahora me miraba con odio puro en los ojos, necesito llevarlos 6 meses atrás. Necesito contarles cómo todo comenzó. Cómo la paz de mi hogar se convirtió en una prisión. Cómo el amor de madre se transformó en mi mayor debilidad. Porque esta historia no empezó con gritos ni acusaciones. Empezó con una llamada telefónica un martes por la tarde, cuando yo todavía creía que mi hijo me amaba más que a nada en el mundo. Era febrero. Un mes después de que cumpliera 69 años. La casa estaba silenciosa como siempre lo había estado desde que enviudé hace 7 años. Mi esposo, Ricardo, murió de un infarto fulminante una mañana de domingo, dejándome sola en esta casa de 3 habitaciones que construimos juntos. Dejándome con recuerdos en cada rincón y fotografías que me sonreían desde las paredes. Pero yo había aprendido a vivir con la soledad. Había aprendido a encontrar paz en mi rutina de café por las mañanas, telenovelas por las tardes y bordado por las noches. Tenía mi pensión de viuda, mis ahorros bien guardados en el banco, y esta casa pagada que valía más de lo que muchos ganan en toda una vida. La vida no era perfecta, pero era mía. Era tranquila. Era segura. Hasta que sonó el teléfono aquella tarde. Mamá, necesito pedirte un favor. La voz de Paulo sonaba tensa, cansada. Martina y yo estamos teniendo problemas con el apartamento. El dueño nos subió la renta y no podemos pagarla. Necesitamos quedarnos contigo solo un par de meses, hasta que encontremos algo más económico. Mi corazón de madre se derritió al instante. Paulo era mi único hijo. El niño que crié sola durante años mientras Ricardo trabajaba doble turno. El joven que envié a la universidad con mis propias manos. El hombre que formé con todo mi amor y todos mis sacrificios. Claro que sí, hijo. Esta es tu casa. Pueden venir cuando quieran. Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo 2 veces.
sin analizar, sin sospechar que acababa de abrir la puerta al infierno. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Martina está muy estresada con todo esto. Le va a hacer bien estar en un lugar más tranquilo. Colgó rápido, como siempre hacía últimamente, sin preguntarme cómo estaba, sin interesarse por mi salud o mi vida, solo tomando lo que necesitaba y despidiéndose. 3 días después, un sábado por la mañana, llegaron con 4 maletas grandes, 6 cajas de cartón y una actitud que debía haber reconocido desde el primer momento. Paulo me dio un abrazo rápido y superficial. Martina me saludó con un beso en la mejilla que se sintió frío como el hielo. Gracias por recibirnos, Silvia. Ni siquiera me llamó mamá. Ni siquiera fingió el cariño que yo tanto anhelaba de mi nuera. Solo dijo mi nombre con esa voz neutral que usas cuando hablas con una desconocida. Es un placer tenerlos aquí, respondí con una sonrisa genuina, todavía sin ver las señales de alerta que parpadeaban frente a mis ojos. Los primeros días fueron tolerables. Paulo salía temprano al trabajo y regresaba tarde por las noches, exhausto y sin ganas de conversar. Martina se quedaba en casa, supuestamente buscando empleo en su computadora portátil, pero yo notaba que pasaba más tiempo en redes sociales que enviando currículos. Yo intentaba mantener mi rutina como siempre. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café, desayunaba sola en la cocina mientras veía las noticias. Luego limpiaba la casa, regaba mis plantas del jardín, y por las tardes me sentaba a bordar o ver mis programas favoritos. Pero cada día que pasaba, sentía que mi espacio se hacía más pequeño, que las paredes de mi propia casa se cerraban a mi alrededor. Silvia, ¿podrías bajar el volumen de la televisión? Estoy en una llamada importante. Martina apareció en la sala con el ceño fruncido, como si yo estuviera cometiendo un crimen imperdonable. El volumen estaba en el mismo nivel de siempre. El mismo que había usado durante 7 años sin que nadie se quejara. Claro, disculpa. Bajé el volumen hasta que apenas podía escuchar los diálogos. Ella regresó a la habitación de invitados sin decir gracias. Yo me quedé mirando la pantalla, sintiendo una pequeña punzada de incomodidad en el pecho. Al día siguiente, fue la cocina. Silvia, ¿siempre cocinas con tanto aceite? Es muy poco saludable. Paulo tiene que cuidar su colesterol. Martina estaba parada junto a la estufa, observando cómo preparaba el almuerzo como si fuera una inspectora sanitaria. Así he cocinado toda la vida. A Ricardo le encantaba mi comida. Intenté sonar amable, pero algo en mi voz salió defensivo. Bueno, los tiempos cambian. Ahora sabemos que el exceso de grasa causa enfermedades. Deberías actualizarte un poco. Me sonrió, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos me evaluaban, me juzgaban, me encontraban deficiente. Dejé la cuchara de madera sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Voy a seguir cocinando como sé. Si no les gusta, pueden preparar su propia comida. No te pongas sensible, Silvia. Solo intento ayudar. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome con un nudo en la garganta y una sensación de invasión que no podía nombrar todavía. La semana siguiente, encontré a Martina revisando los cajones de mi habitación. Entré y la vi con mis documentos en las manos, leyendo mis estados de cuenta bancarios como si tuviera todo el derecho del mundo. ¿Qué haces? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Oh, estaba buscando un cargador de teléfono. Pensé que tal vez tenías uno guardado aquí. No parecía avergonzada en absoluto. No parecía comprender que acababa de cruzar una línea imperdonable. Mis documentos personales no son de tu incumbencia. Por favor, sal de mi habitación. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban. Relájate, Silvia. No estaba fisgoneando. Además, esta casa es de Paulo también, ¿no? Técnicamente tiene derecho a saber cómo están las finanzas familiares. Su tono era casual, pero sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Esta casa es mía. La compré con mi esposo mucho antes de que tú aparecieras. Y mis finanzas son mi asunto privado. Tomé los papeles de sus manos y los guardé en el cajón, cerrándolo con llave por primera vez en años. Martina me miró con una sonrisa fría. Como quieras.
Pero eventualmente Paulo va a heredar todo esto, así que no veo por qué tanto secreto. Salió de la habitación sin prisa, dejándome temblando de rabia e impotencia. Esa noche, cuando Paulo llegó del trabajo, intenté hablar con él. Hijo, necesito que hables con Martina. Hoy la encontré revisando mis documentos privados sin mi permiso. Paulo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mamá, probablemente fue un malentendido. Martina no haría algo así. No fue un malentendido. La vi con mis propios ojos leyendo mis estados de cuenta. Estás exagerando. Martina está estresada por la situación del apartamento. Dale un respiro. Siguió mirando la pantalla, tecleando mensajes, ignorándome como si mis preocupaciones no valieran nada. Paulo, mírame cuando te hablo. Mi voz sonó más dura de lo habitual. Él finalmente levantó la vista, con expresión molesta. ¿Qué quieres que te diga, mamá? Estamos viviendo aquí por tu generosidad y te lo agradecemos. Pero no puedes esperar que caminemos sobre cáscaras de huevo todo el tiempo. Si Martina entró a tu cuarto, seguro fue sin mala intención. Deja de buscar problemas donde no los hay. Me quedé mirándolo, ese hombre de 43 años que ya no reconocía. Ese niño que una vez me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Ese joven que lloraba en mis brazos cada vez que tenía el corazón roto. Está bien, susurré. Olvídalo. Gracias. Ahora voy a ducharme porque estoy reventado. Se levantó del sofá y desapareció por el pasillo, dejándome sola con un dolor nuevo creciendo en mi pecho. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas amenazaban con convertirse en meses. Y los 2 meses temporales que Paulo había prometido ya no se mencionaban. Nadie hablaba de buscar apartamento. Nadie hablaba de irse. Martina se había instalado en mi casa como si fuera la dueña. Cambiaba los muebles de lugar sin preguntar. Tiraba mis cosas viejas diciendo que ya no servían. Invitaba a sus amigas a tomar café en mi sala mientras yo me escondía en mi propia habitación para no molestar. Silvia, ¿tienes algo de dinero que me puedas prestar? Necesito comprar unas cosas para la casa. Martina apareció una tarde en mi habitación, con esa sonrisa falsa que ya me causaba náuseas. ¿Qué tipo de cosas? Productos de limpieza, algo de comida. Ya sabes, cosas básicas. Extendió la mano como si fuera lo más natural del mundo pedirme dinero. Yo compro todo lo necesario para la casa cada semana. No entiendo qué más necesitas. Bueno, tus productos son muy baratos. Yo prefiero marcas de mejor calidad. Te devolveré el dinero cuando consiga trabajo. Su tono se estaba poniendo impaciente. Si quieres productos específicos, cómpralos con tu propio dinero. Mantuve mi voz firme, aunque sentía las rodillas temblorosas. Su expresión cambió. La máscara de amabilidad desapareció por completo. ¿Sabes qué? Eres increíblemente egoísta. Paulo me dijo que tenías dinero ahorrado y que no te faltaba nada. Pero aquí estás, negándole $20 a tu propia nuera. No me conoces lo suficiente para llamarme egoísta. Y no te debo explicaciones sobre mi dinero. Eres una vieja amargada que se va a quedar sola. Cuando Paulo se dé cuenta de cómo realmente eres, no va a querer saber nada de ti. Escupió las palabras con veneno puro y salió dando un portazo. Me senté en la cama, con las manos temblando sobre mi regazo. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que una extraña entrara a mi casa y me hiciera sentir como una intrusa en mi propio hogar? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando las risas de Paulo y Martina en la habitación de al lado. Risas que no incluían a nadie más. Risas que me excluían de la vida de mi propio hijo. Los meses pasaron y la situación empeoró de maneras que nunca imaginé posibles. Martina ya no fingía amabilidad. Ya no sonreía falsamente ni intentaba mantener las apariencias. Ahora me trataba con un desprecio abierto que me dejaba sin aliento cada vez. Silvia, necesito que me des tu tarjeta del banco. Voy a hacer las compras de la semana y no tengo efectivo. Estaba parada frente a mí con la mano extendida, como si pedirme mi tarjeta bancaria fuera lo más normal del mundo. Puedo ir yo misma a hacer las compras.
Siempre lo he hecho. Intenté sonar tranquila, pero mi voz tembló ligeramente. No seas ridícula. Tú tardas horas en el supermercado. Yo lo hago más rápido. Dame la tarjeta y tu clave. Su tono no admitía discusión. Hablaba como si yo fuera una niña tonta que no sabía hacer las cosas correctamente. Mi tarjeta es personal. No se la doy a nadie. Me mantuve firme, aunque sentía el estómago revolverse de nervios. Martina entrecerró los ojos. ¿No confías en mí? Soy la esposa de tu hijo. Prácticamente somos familia. ¿Qué clase de suegra desconfía de su propia nuera? El tipo de suegra que sabe cuidar su dinero. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su rostro se puso rojo de furia. Eres una vieja miserable. Paulo tenía razón cuando decía que eres controladora y desconfiada. No puedo creer que tenemos que vivir bajo el mismo techo que alguien tan amargada. Se dio la vuelta y salió furiosa, dejándome con el corazón acelerado y una certeza creciendo en mi mente. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Esa misma tarde, mientras ellos habían salido, revisé mis cosas. Encontré que faltaban documentos. Mi escritura de la casa no estaba en el lugar donde siempre la guardaba. Mis estados de cuenta bancarios habían sido movidos. Alguien había estado revisando mis papeles otra vez. Sentí una ola de pánico frío recorrerme el cuerpo. Tomé todo lo importante y lo guardé en una caja de seguridad que escondí en el fondo de mi armario, detrás de sábanas viejas que sabía que Martina nunca tocaría porque las consideraba antigüedades inútiles. También hice algo que nunca pensé que tendría que hacer con mi propia familia. Instalé una pequeña cámara de seguridad en mi habitación. La compré en una tienda de electrónica, diciéndole al vendedor que era para vigilar a la empleada doméstica. La vergüenza que sentí al mentir casi me hace vomitar. 2 días después, revisé la grabación. Y lo que vi me heló la sangre. Martina entraba a mi habitación cuando yo salía a hacer las compras. Revisaba cada cajón con movimientos metódicos y calculados. Tomaba fotografías de mis documentos con su teléfono. Buscaba dinero en efectivo entre mi ropa. Incluso intentó abrir la caja fuerte pequeña donde guardaba las joyas que Ricardo me había regalado durante nuestros 35 años de matrimonio. Vi todo esto sentada en mi cama, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono donde reproducía el video. Esta mujer no solo me faltaba al respeto. Me estaba investigando. Me estaba estudiando como un depredador estudia a su presa antes de atacar. Esa noche intenté hablar con Paulo nuevamente. Hijo, necesitamos hablar. Es urgente. ¿Ahora qué pasa, mamá? Su tono era de fastidio puro. Ya ni siquiera fingía interés en lo que yo tenía que decir. Martina está entrando a mi habitación cuando no estoy. Está revisando mis documentos y tomando fotografías de mis papeles personales. Paulo dejó escapar un suspiro exagerado. ¿Tienes pruebas de eso o solo son tus paranoias de siempre? Tengo video. Saqué mi teléfono, lista para mostrarle la evidencia. Pero antes de que pudiera reproducirlo, Martina entró a la sala. Debió haber estado escuchando desde el pasillo. ¿De qué video hablas, Silvia? ¿Ahora me estás grabando en secreto? Eso es invasión de privacidad. Podría demandarte. Estoy grabando mi habitación, en mi casa. Y te grabé entrando sin mi permiso. Mi voz subió de volumen, algo raro en mí. La rabia estaba empezando a superar al miedo. Muéstrame ese video. Paulo extendió la mano, pero su tono era de escepticismo, como si ya hubiera decidido que yo estaba mintiendo. Le di el teléfono. Él reprodujo el video, con Martina mirando por encima de su hombro. Los segundos pasaban. El silencio en la sala era denso como el humo. Cuando terminó, Paulo me devolvió el teléfono sin mirarme a los ojos. Martina, ¿qué hacías en el cuarto de mi mamá? Buscaba un suéter que me presté hace semanas. Tu madre es tan desorganizada que pensé que tal vez lo había guardado en algún cajón sin darse cuenta. La mentira salió de su boca con una facilidad escalofriante. Eso es mentira. Nunca te he prestado nada. Grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Mamá, baja la voz. Los vecinos van a escuchar. Paulo me miró con vergüenza, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo.
¿Me escuchaste? Tu esposa está mintiendo. La grabación muestra claramente que estaba tomando fotos de mis documentos. Vi que tomó el teléfono, pero no puedo saber qué estaba fotografiando. Pudo haber sido cualquier cosa. Tal vez le gustó el diseño de tu cómoda y quería una igual. Paulo se estaba aferrando a cualquier explicación que no fuera la verdad obvia. Paulo, por favor, usa el sentido común. Mi voz se quebró. Las lágrimas empezaban a nublar mi visión. El sentido común me dice que mi esposa no tiene razón para espiarte o robarte. Y el sentido común también me dice que estás volviéndote paranoica en tu vejez. Tal vez deberías ver a un doctor. Sus palabras fueron como cuchillos directamente al corazón. ¿Paranoica? Eso es lo que piensas de mí. Apenas podía respirar del dolor que sentía en el pecho. Pienso que estás sola desde que murió mi papá y que eso te ha afectado. Pienso que deberías estar agradecida de que estamos aquí haciéndote compañía en lugar de estar acusando a Martina de cosas horribles. Se levantó del sofá, dando por terminada la conversación. No necesito compañía que me robe. Necesito respeto. Las palabras salieron apenas como un susurro. Cuando aprendas a respetar a mi esposa, hablaremos de respeto. Paulo tomó la mano de Martina y ambos se fueron a su habitación, dejándome sola en la sala con mi teléfono y mi evidencia que aparentemente no valía nada. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por el hijo que había perdido en algún punto del camino. Lloré por la relación que pensé que teníamos y que resultó ser una ilusión. Lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua, tan confiada, tan estúpida. Pero cuando amaneció, algo había cambiado dentro de mí. Las lágrimas se habían secado y en su lugar había nacido algo diferente. Algo más frío. Algo más calculador. Si Paulo no iba a protegerme, tendría que protegerme yo misma. Si mi propio hijo elegía creerle a una mentirosa sobre su propia madre, entonces yo tomaría las medidas necesarias para sobrevivir. Al día siguiente fui al banco. Le pedí a la ejecutiva que bloqueara mi tarjeta principal y me diera una nueva que solo yo conocería. También solicité que cualquier movimiento inusual en mi cuenta requiriera verificación telefónica conmigo personalmente. Está teniendo problemas de seguridad, señora Godínez. La ejecutiva me miraba con preocupación genuina. Digamos que estoy tomando precauciones. No quise entrar en detalles. La vergüenza de admitir que no confiaba en mi propia familia era demasiado grande. La semana siguiente, mientras regaba las plantas del jardín delantero, mi vecina Laura se acercó. Ella tenía 72 años y vivía sola desde que sus hijos se mudaron a otra ciudad. Siempre había sido amable conmigo, pero nunca habíamos tenido conversaciones profundas. Silvia, ¿te puedo hablar un momento? Su voz sonaba suave pero seria. Claro. Laura. ¿Qué sucede? Dejé la manguera y me acerqué a la cerca que separaba nuestras propiedades. No quiero meterme donde no me llaman, pero he notado algunas cosas. Miró hacia mi casa, como asegurándose de que nadie nos escuchara. Escuché gritos la otra noche. Y te he visto muy triste últimamente. Sentí un nudo en la garganta. Son solo problemas familiares. Nada grave. Silvia, mírame. Laura puso su mano arrugada sobre la mía. Hace 5 años, mi hija y su esposo vinieron a vivir conmigo. Me dijeron que era temporal. 2 meses, nada más. Se convirtieron en 2 años de infierno. La miré sorprendida. Laura siempre parecía tan serena, tan en paz. ¿Qué pasó? Lo mismo que te está pasando a ti. Empezaron pidiendo pequeñas cosas. Luego fueron pidiendo más. Mi yerno comenzó a revisar mis finanzas, a sugerirme que pusiera la casa a nombre de mi hija, por si algo me pasaba. Me hicieron sentir que yo era la mala, la egoísta, por querer mantener mi privacidad y mi independencia. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Cómo terminó todo? Un día encontré a mi yerno intentando falsificar mi firma en documentos para vender la casa. Llamé a la policía. Mi hija me suplicó que no presentara cargos. Me dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Pero los eché ese mismo día. Laura apretó mi mano con más fuerza. Pasaron 3 años antes de que mi hija me hablara de nuevo. 3 años que dolieron como el infierno.
Pero fueron 3 años donde recuperé mi paz, mi dignidad y mi casa. No sé si puedo hacer eso. Paulo es mi único hijo. Si lo pierdo, me quedo completamente sola. Mi voz se quebró en un sollozo. Escúchame bien, Silvia. Ya estás sola. Ese muchacho que tienes en tu casa no es tu hijo, es un extraño manipulado por una mujer ambiciosa. El Paulo que criaste, el que te amaba, ese ya no existe. O está dormido muy profundo, esperando despertar. Laura me miró directo a los ojos. ¿Cuánto dinero has perdido desde que llegaron? No he perdido dinero. No les he dado acceso a mis cuentas. Pero han intentado conseguirlo, ¿verdad? Laura conocía la respuesta antes de que yo dijera nada. Sí. Martina me pide dinero constantemente. Y la encontré revisando mis documentos. ¿Tienes todo bien protegido? ¿Testamento actualizado? ¿Documentos en lugar seguro? Laura hablaba con la experiencia de alguien que había pasado por lo mismo. Acabo de bloquear mi tarjeta del banco. Y escondí todos mis documentos importantes. Bien. Ese es el primer paso. Ahora escucha. Esa mujer va a intentar algo pronto. La desesperación la va a hacer cometer un error. Y cuando lo haga, tienes que estar preparada para actuar sin piedad. Laura me soltó la mano y sacó una tarjeta de su bolsillo. Este es el abogado que me ayudó. Se llama Joaquín Serrano. Es bueno y no te va a juzgar. Llámalo y cuéntale todo. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. No sé si tengo el valor. El valor no llega solo, Silvia. Lo construyes cada vez que decides que tu dignidad vale más que la comodidad de otros. Cada vez que dices no cuando quieren que digas sí. Cada vez que te defiendes aunque te llamen egoísta. Laura me sonrió con tristeza. Tú no naciste para ser el tapete de nadie. Ni siquiera de tu propio hijo. Esa conversación cambió algo fundamental dentro de mí. Esa noche, mientras Paulo y Martina dormían, me senté en la cocina y llamé al abogado. Dejé un mensaje en su contestadora, con la voz temblorosa pero determinada. Al día siguiente, Joaquín Serrano me devolvió la llamada. Era un hombre de voz firme pero amable. Señora Godínez, cuénteme qué está pasando. Le conté todo. Cada detalle. Cada humillación. Cada invasión de privacidad. Cada momento en que Paulo había elegido a Martina sobre mí. Hablé durante casi 1 hora, y él escuchó sin interrumpir. Señora Godínez, legalmente usted tiene todo el derecho de desalojarlos. Esta es su propiedad y ellos no tienen ningún contrato de arrendamiento. Pero entiendo que emocionalmente es complicado. Su voz era comprensiva pero profesional. Le recomiendo que empiece a documentar todo. Grabe conversaciones si es necesario. Guarde mensajes de texto. Reúna evidencia de cualquier cosa sospechosa. ¿Cree que intentarán hacer algo ilegal? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. La experiencia me dice que cuando alguien está tan interesado en las finanzas de otra persona, especialmente cuando no es dinero propio, las intenciones rara vez son buenas. Prepárese para lo peor y espere lo mejor. Hizo una pausa. Y señora Godínez, quiero que sepa algo. Usted no está haciendo nada malo al protegerse. Ser madre no significa ser víctima. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Ser madre no significa ser víctima. Toda mi vida había confundido el amor maternal con el sacrificio infinito. Había creído que ser buena madre significaba dar todo, aguantar todo, perdonar todo. Pero estaba empezando a entender que el amor verdadero también incluye el amor propio. Que no puedes cuidar de otros si te destruyes en el proceso. Que decir no te hace mala persona, te hace una persona con límites saludables. Esa semana, algo interesante sucedió. Recibí una llamada del banco donde tenía mis ahorros desde hacía 20 años. Señora Godínez, recibimos una solicitud para cambiar la beneficiaria de su cuenta de ahorros. ¿Autorizó usted este cambio? El corazón casi se me sale del pecho. ¿Qué? No. Yo no autoricé nada. Perfecto. La solicitud vino por correo electrónico desde una dirección asociada a su cuenta. Pero como tenemos protocolo de verificación telefónica para cambios importantes, la llamamos antes de procesarla.
¿Quién era la nueva beneficiaria? Aunque ya lo sabía. Una tal Martina Duarte. La ejecutiva del banco sonaba molesta. Esto parece un intento de fraude, señora Godínez. ¿Quiere que presentemos un reporte? Todavía no. Pero bloqueen cualquier cambio en todas mis cuentas. Nada debe modificarse sin mi autorización presencial y con identificación en mano. Estaba temblando de rabia y miedo. Así lo haremos. Y señora Godínez, cambie todas sus contraseñas. Alguien tiene acceso a su información personal. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi habitación, procesando lo que acababa de descubrir. Martina había intentado ponerme como beneficiaria de mis propias cuentas. Había intentado robarme usando mi propia información. Revisé mi computadora. Encontré el historial. Alguien había entrado a mi correo electrónico, a mi cuenta del banco, a todo. Había usado mi fecha de nacimiento como contraseña, algo que cualquiera que conociera mi información básica podía adivinar. Cambié todas las contraseñas inmediatamente. Puse verificación en 2 pasos en cada cuenta. Llamé al abogado Joaquín y le conté lo que había descubierto. Eso es intento de fraude, señora Godínez. Con esto podríamos presentar cargos criminales. Su voz sonaba seria. Todavía no quiero llegar a eso. Pero necesito que todo esté documentado por si las cosas empeoran. Entendido. Voy a preparar todos los documentos necesarios para una orden de desalojo. Estarán listos para cuando usted decida usarlos. Joaquín era eficiente y discreto. Mientras tanto, siga documentando todo. Esa noche, durante la cena, observé a Martina. Ella comía tranquilamente, sonriéndole a Paulo, actuando como si no hubiera intentado robarme unas horas antes. La facilidad con la que mentía, con la que fingía, me dio escalofríos. Los siguientes días fueron de observación silenciosa. Yo había aprendido a moverme por mi propia casa como un fantasma, viendo todo, escuchando todo, documentando todo. Martina no sabía que sus intentos de fraude habían sido bloqueados. No sabía que yo estaba varios pasos adelante. La vi frustrarse cuando revisaba su teléfono constantemente, probablemente esperando una confirmación del banco que nunca llegaría. La vi murmurar cosas a Paulo en voz baja cuando pensaban que yo no escuchaba. La vi mirarme con ese odio apenas contenido que ya no se molestaba en ocultar. Una tarde, mientras fingía dormir en mi habitación, escuché una conversación que me heló hasta los huesos. Tu madre es más difícil de lo que pensé. La voz de Martina venía del pasillo, justo afuera de mi puerta. Ya deberíamos tener acceso a sus cuentas. Ya deberíamos estar procesando la venta de esta casa. Dale tiempo. Es testaruda, pero eventualmente va a ceder. Paulo hablaba de mí como si fuera un obstáculo, no su madre. No tenemos tiempo. Los bancos ya nos están presionando por las deudas. Necesitamos ese dinero ahora. La desesperación en la voz de Martina era palpable. ¿Cuánto debemos exactamente? Paulo sonaba cansado. $58,000 entre las tarjetas de crédito y el préstamo del auto. Si no pagamos pronto, van a embargar todo. Martina dejó escapar un suspiro frustrado. Por eso necesitamos convencer a tu madre de que ponga la casa a tu nombre. Una vez que sea legalmente tuya, podemos venderla y salir de este problema. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Entonces era eso. No se trataba solo de un lugar donde vivir. Se trataba de dinero. De mi dinero. De mi casa. De todo lo que Ricardo y yo construimos durante décadas de trabajo honesto. No sé si podré convencerla. Últimamente está muy cerrada, muy desconfiada. Paulo sonaba derrotado. Porque eres demasiado suave con ella. Necesitas presionarla más. Hazla sentir culpable. Recuérdale que eres su único hijo, que todo lo que tiene algún día será tuyo de todas formas. Hazla entender que sería más fácil para todos si lo hace ahora. Martina hablaba como si estuviera dando instrucciones para manipular a un extraño, no a la madre de su esposo. No sé, Martina. Se siente mal. ¿Sabes que se siente mal? Perder todo porque tu madre es una egoísta que prefiere acumular dinero que no necesita mientras nosotros nos hundimos en deudas. Su voz subió de volumen, llena de veneno. Ella está sola.
No tiene a nadie más. ¿Para qué necesita una casa tan grande? ¿Para qué necesita tanto dinero en el banco? Se va a morir pronto de todas formas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé que Paulo la confrontara. Esperé que defendiera a su madre. Esperé que demostrara, aunque fuera una pizca de la decencia con la que lo crié. Tienes razón. Voy a hablar con ella mañana. Las palabras de Paulo fueron como puñales directos a mi corazón. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Me quedé acostada en la oscuridad de mi habitación, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Mi hijo acababa de acordar manipularme para robarme. Mi hijo acababa de aceptar que mi muerte sería conveniente para sus planes financieros. Esa noche no dormí. Me quedé despierta haciendo una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Llamar al abogado. Acelerar los documentos de desalojo. Cambiar mi testamento inmediatamente. Asegurarme de que ni un centavo de mi dinero fuera para ellos. Pero también tomé una decisión más inmediata. Si Martina quería mi tarjeta tan desesperadamente, si estaba tan segura de que podía usarme, entonces le daría exactamente lo que merecía. Al día siguiente fui al banco de nuevo. Necesito reportar mi tarjeta como perdida, le dije a la ejecutiva. Y necesito activar alertas de seguridad máximas. Sospecha que alguien podría intentar usarla. La mujer me miraba con preocupación. Sé que alguien va a intentar usarla. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Quiero que cualquier intento de uso genere una alerta inmediata y que la tarjeta sea rechazada públicamente. Podemos hacer eso. También podemos configurar que se congele automáticamente ante cualquier transacción. La ejecutiva tecleaba rápidamente en su computadora. ¿Está en peligro, señora Godínez? Estoy tomando precauciones. No quise decir más. Regresé a casa con la tarjeta vieja en mi bolso. La dejé estratégicamente en mi habitación, dentro de mi cartera, en un lugar donde Martina pudiera encontrarla fácilmente si volvía a hurgar en mis cosas. Era una trampa. Y yo sabía que ella caería. Esa misma tarde, Paulo se acercó a mí en la sala. Tenía esa expresión incómoda de alguien que está a punto de hacer algo que sabe que está mal. Mamá, necesitamos hablar de algo importante. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. Dime, hijo. Mantuve mi voz neutral, aunque ya sabía exactamente qué iba a decir. Martina y yo hemos estado pensando en el futuro. En tu futuro. Evitaba mirarme directamente a los ojos. No estás volviéndote más joven, mamá. Y esta casa es muy grande para una persona sola. El mantenimiento debe ser caro. Me las arreglo bien. Mi tono era frío. Sí, pero ¿qué pasaría si te enfermaras? Si necesitaras ayuda y no hubiera nadie aquí. Estaba usando el argumento ensayado con Martina. Hemos pensado que tal vez sería mejor si pusieras la casa a mi nombre. Así, si algo te pasa, no habría complicaciones legales. Y nosotros podríamos encargarnos de todo. Encargarse de venderla, quieres decir. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. No, mamá, no se trata de eso. Pero su expresión culpable lo delataba. Paulo, esta casa tiene 30 años de historia. Tu padre y yo la compramos cuando tenías 5 años. Aquí creciste. Aquí viviste tus primeros amores, tus primeras desilusiones. Aquí tu padre murió en mis brazos. Mi voz se quebró ligeramente. Y tú me pides que la regale así como así. No es regalarla. Sería poner el nombre a mi nombre para protegerla. Tú seguirías viviendo aquí. Nada cambiaría. Todo cambiaría. Dejaría de ser mi casa para ser la tuya. Y entonces tú podrías hacer lo que quisieras con ella. Lo miré directamente a los ojos. Incluyendo venderla para pagar tus deudas. Paulo palideció. ¿Cómo sabes de las deudas? Soy vieja, no sorda. Y las paredes de esta casa son más delgadas de lo que creen. Me levanté del sofá, sintiendo una fuerza nueva en mis piernas. La respuesta es no, Paulo. No voy a poner la casa a tu nombre. No voy a darte acceso a mis cuentas. No voy a facilitarles robarme todo por lo que trabajé. Nadie quiere robarte. Su voz subió de volumen.
Eres mi madre. Todo lo tuyo eventualmente será mío de todas formas. Pero todavía estoy viva. Y mientras viva, mis cosas son mías. Caminé hacia mi habitación, pero me detuve en la puerta. Y Paulo, si tanto necesitan dinero, tal vez deberían buscar un lugar más económico donde vivir. Un lugar que puedan pagar ustedes mismos. Nos estás corriendo. La incredulidad en su voz era casi cómica. Estoy sugiriendo que es hora de que sean independientes. Dijeron que serían 2 meses. Ya van 5. Mi voz era firme, sin rastro de duda. No puedo creer que seas tan cruel. Somos tu familia. Paulo me miraba como si fuera una extraña malvada. La familia se respeta. La familia no miente. La familia no intenta robar. Cerré la puerta de mi habitación, dejándolo con la boca abierta en el pasillo. Esa noche escuché gritos. Martina estaba furiosa. Te dije que presionaras más. Te dije que fueras firme. Pero no, tuviste que ponerte sentimental. Intenté. Pero ella ya sospecha algo. Sabe de las deudas. Paulo sonaba desesperado. Entonces tendremos que tomar medidas más directas. La voz de Martina era peligrosamente calmada. Si no nos va a dar el dinero voluntariamente, tendremos que conseguirlo de otra forma. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Martina ya no me hablaba directamente. Me miraba con un odio tan puro que podía sentirlo físicamente cuando pasaba junto a mí. Paulo evitaba estar en la misma habitación que yo. La casa que una vez fue mi refugio se había convertido en un campo de batalla silencioso. Una mañana, mientras preparaba café, noté que mi cartera había sido movida. La había dejado en cierta posición sobre la mesita de mi habitación, y ahora estaba en otro ángulo. Abrí la billetera con manos temblorosas. La tarjeta vieja seguía ahí, pero podía ver las huellas de dedos en el plástico. Alguien la había sacado y vuelto a poner. Martina la había encontrado. Había caído en la trampa. Revisé las cámaras de seguridad que había instalado discretamente. Ahí estaba la confirmación. Martina entrando a mi habitación cuando yo había salido a comprar pan. Revisando mi cartera. Sacando la tarjeta. Fotografiándola por ambos lados con su teléfono. Devolviéndola con cuidado para que yo no notara nada. Llamé al banco inmediatamente. La tarjeta que reporté como perdida ha sido fotografiada. Es muy probable que intenten usarla pronto. Entendido, señora Godínez. El sistema está configurado para rechazar cualquier transacción y generar una alerta de seguridad. La ejecutiva sonaba profesional pero comprensiva. ¿Quiere que enviemos personal de seguridad? No todavía. Pero manténganme informada de cualquier intento de uso. 2 días después, estaba sentada en mi sala bordando cuando recibí la llamada. Señora Godínez, hubo un intento de compra con su tarjeta hace 10 minutos en la boutique Elegancia Femenina del centro comercial Plaza del Sol. La transacción fue rechazada por seguridad. El monto era de $1,200. Mi corazón se aceleró. Había sucedido. Finalmente había sucedido. Gracias por informarme. Esperé. Sabía que Martina llamaría a Paulo en cualquier momento. Sabía que vendría la escena, el drama, las acusaciones. Y yo estaba lista. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono sonó 15 minutos después. Era Paulo. No contesté. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Volvió a llamar. Tampoco contesté. Quería que la desesperación creciera, que la ansiedad los carcomiera. Al tercer intento, finalmente contesté. Sí. ¿Dónde estás? La voz de Paulo sonaba tensa, casi histérica. En mi casa. ¿Dónde más estaría? ¿Bloqueaste tu tarjeta? Fue directo al punto. Tengo varias tarjetas, Paulo. Tendrías que ser más específico. Mantuve mi voz perfectamente calmada. La tarjeta principal. La que siempre usas. Podía escuchar a Martina llorando dramáticamente de fondo. Ah, esa. Sí, la bloqueé hace una semana. La reporté como robada. Dejé que las palabras cayeran como bombas. Silencio del otro lado. Luego la respiración agitada de Paulo.
Robada. Sí. Alguien entró a mi habitación sin permiso y la fotografió. El banco me recomendó bloquearla inmediatamente como medida de seguridad. Mi tono era inocente, casi casual. Mamá. Paulo sonaba derrotado. Voy a colgar ahora, hijo. Tengo cosas que hacer. Y colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada, esperando. Sabía lo que vendría después. Y no me equivoqué. 30 minutos más tarde escuché el auto de Paulo derrapando en la entrada. La puerta principal se abrió con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Sus pasos pesados corrieron por el pasillo. Mamá, explica esto ahora. Su voz resonó por toda la casa. Entró a la sala como un huracán, con el rostro rojo de furia y humillación. Detrás de él, Martina entraba con los ojos hinchados de tanto llorar, con el maquillaje corrido por las mejillas. Yo permanecí sentada en mi silla junto a la ventana, con mi bordado en las manos, mirándolos con una calma que había practicado durante semanas. Tu madre me humilló. Martina prácticamente gritaba entre sollozos. Bloqueó la tarjeta a propósito. La cajera pensó que era una ladrona. Todos en la tienda me miraban. Llamaron al gerente de seguridad. Usaste mi tarjeta sin mi permiso. Pregunté con voz suave, casi amable. Tú sabías que la iba a usar. Te la pedí hace días y te negaste. Solo quería comprarme algo lindo porque me has hecho sentir como basura desde que llegamos. Martina se secaba las lágrimas con movimientos dramáticos. No recuerdo que te la haya dado. De hecho, recuerdo claramente haberte dicho que no te prestaría mi tarjeta. Dejé el bordado sobre la mesita. Lo que significa que entraste a mi habitación, revisaste mis cosas y la tomaste sin permiso. Eso se llama robo. No es robo. Somos familia. Martina me señalaba con el dedo, temblando de rabia. La familia respeta la propiedad privada. Me levanté lentamente de mi silla. La familia no entra a cuartos ajenos. La familia no fotografía tarjetas bancarias a escondidas. La familia no intenta hacer compras millonarias con dinero que no es suyo. Paulo me miraba con la boca abierta. ¿Cómo sabes que la fotografió? Porque tengo cámaras de seguridad en mi habitación. Y tengo grabado cada momento en que tu esposa ha entrado sin permiso durante los últimos 2 meses. Caminé hacia el mueble donde guardaba mi computadora portátil. ¿Quieres ver los videos? Tengo uno particularmente interesante de hace 3 semanas donde intenta abrir mi caja fuerte. El silencio que cayó sobre la sala era tan denso que podía cortarse. Martina había dejado de llorar. Su rostro pasó de la falsa tristeza a la rabia pura en segundos. Eres una vieja paranoica y amargada. Su voz era veneno destilado. ¿Espiando a tu propia familia? Poniendo cámaras como si fuéramos criminales. Criminales revisan cuentas bancarias ajenas. Criminales intentan cambiar beneficiarios de cuentas sin autorización. Criminales roban tarjetas y las usan para hacer compras de lujo. Cada palabra salía de mi boca con una frialdad que yo misma no reconocía. Tengo evidencia de todo eso. Fotografías, videos, documentos. Paulo se dejó caer en el sofá. Mamá, esto es un malentendido. ¿Es un malentendido que deban $58,000? ¿Es un malentendido que me pidieron poner la casa a tu nombre para venderla? ¿Es un malentendido que escuché a tu esposa decir que sería más fácil si yo me muriera pronto? Mi voz se elevó por primera vez, cargada con meses de dolor acumulado. Paulo se puso pálido. Nunca dije. No, tú no lo dijiste. Ella lo dijo. Y tú estuviste de acuerdo. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando tenía fiebre, que abracé cuando lloraba, ese hijo estuvo de acuerdo en que mi muerte sería conveniente. Mamá, yo nunca. Paulo intentó levantarse, pero lo detuve con un gesto de la mano. No me llames mamá. Una madre para ti ya no significa nada. Soy solo un obstáculo entre ustedes y el dinero. Grité con una fuerza que no sabía que poseía. Soy solo una vieja estorbosa que necesita desaparecer para que puedan vivir cómodamente. Martina dio un paso adelante.
¿Sabes qué? Tienes razón. Eres un obstáculo. Tienes esta casa enorme y vives sola como una ermitaña. Tienes dinero en el banco que nunca vas a usar. Y sí, nos debes ayuda. Paulo es tu hijo. Todo lo que tienes debería ser para él. Todo lo que tengo lo gané. Con mi esposo. Con nuestro trabajo. Con nuestros sacrificios. Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. No te debo nada. No les debo nada. Y no van a recibir ni un centavo mientras yo viva. Pues esperemos que no sea por mucho tiempo entonces. Martina escupió las palabras con odio puro. Fue en ese momento que la puerta de entrada se abrió. Todos nos giramos al mismo tiempo. En el umbral estaba Joaquín Serrano, mi abogado, con su maletín negro en la mano y una expresión seria en el rostro. Detrás de él, 2 oficiales de policía con uniformes impecables. «Buenas tardes», dijo Joaquín con voz firme y profesional. «Señora Godínez, vine como acordamos. Traje a los oficiales que solicitó». Paulo se quedó completamente paralizado. Su rostro pasó del rojo furioso al blanco cadavérico en un segundo. Martina retrocedió varios pasos, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Paulo apenas podía articular las palabras. Me giré para mirarlo. En sus ojos vi miedo. Vi confusión. Pero sobre todo, vi el momento exacto en que comprendió que había subestimado completamente a su madre. Pasa que finalmente aprendí a protegerme. Mi voz era calmada, pero cada palabra llevaba el peso de meses de sufrimiento. Pasa que documenté cada una de sus mentiras, cada invasión de privacidad, cada intento de robo y fraude. Joaquín entró a la sala con pasos seguros, seguido por los 2 oficiales que se quedaron parados junto a la puerta. La presencia de las autoridades cambió completamente la energía del lugar. Ya no era solo una discusión familiar. Esto se había convertido en algo oficial, algo serio, algo con consecuencias reales. Señora Godínez, Joaquín abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Traje los documentos que me solicitó. La orden de desalojo está lista. Solo necesita su firma. Paulo se levantó del sofá tambaleándose. ¿Orden de desalojo? Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Un hijo que conspiró para robarme. Un hijo que escuchó a su esposa desearme la muerte y no dijo nada. Un hijo que dejó de ser mi hijo hace meses. Mi voz no temblaba. Había llorado todas las lágrimas que tenía durante las noches solitarias. Ahora solo quedaba la determinación fría. Oficial, Martina se dirigió a los policías con voz temblorosa. Esta mujer nos está echando a la calle sin razón. Tiene problemas mentales. Está paranoica. Ve cosas que no existen. Uno de los oficiales, un hombre de unos 40 años con expresión seria, sacó una pequeña libreta. Señora, ¿tiene usted algún contrato de arrendamiento con la dueña de esta propiedad? Martina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Paulo intervino rápidamente. Somos familia. No necesitamos contrato. Ella nos invitó a quedarnos. Una invitación que tenía límite de tiempo, respondí con firmeza. 2 meses, dijeron. Han pasado 5. Y durante ese tiempo han intentado acceder ilegalmente a mis cuentas bancarias, han robado mi tarjeta de crédito y han entrado repetidamente a mi habitación sin permiso. Esas son acusaciones graves, señora, dijo el segundo oficial, una mujer joven de cabello recogido. ¿Tiene pruebas de esto? Joaquín intervino antes de que yo pudiera responder. Tenemos videos de seguridad mostrando a la señora Duarte entrando sin autorización a la habitación privada de mi clienta. Tenemos registros del banco, confirmando un intento de cambio fraudulento de beneficiaria en las cuentas de ahorro. Y tenemos el reporte de seguridad de la boutique, donde se intentó usar una tarjeta bancaria robada hace apenas unas horas. Sacó documentos de su carpeta y se los mostró a los oficiales. Ellos revisaron los papeles con atención, mirando ocasionalmente a Martina y Paulo. Además, continué, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Tengo grabaciones de audio donde la señora Duarte y mi hijo discuten abiertamente sobre cómo convencerme de poner mi casa a nombre de él para venderla y pagar sus deudas. Deudas que ascienden a $58,000, por cierto. Paulo se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío.
Mamá, yo nunca quise que llegáramos a esto. Pero llegamos. Y fue por tus decisiones, Paulo. Por tu cobardía. Por tu avaricia. Las palabras me dolían al decirlas, pero eran necesarias. Durante 5 meses soporté humillaciones, invasiones, faltas de respeto. Durante 5 meses intenté mantener la paz porque no quería perder a mi único hijo. Pero ustedes no me dieron otra opción. Martina finalmente encontró su voz, ahora llena de desesperación. Esto es ridículo. No pueden echarnos así. Necesitamos tiempo para encontrar otro lugar. Tuvieron 5 meses de tiempo, respondió Joaquín con frialdad profesional. 5 meses viviendo gratuitamente mientras planeaban defraudar a la señora Godínez. Considerando las circunstancias, ella está siendo extraordinariamente generosa al no presentar cargos criminales. Esas últimas palabras cayeron como una bomba. Martina palideció visiblemente. Cargos criminales. Intento de fraude bancario. Robo de identidad. Uso no autorizado de tarjetas de crédito. Entrada ilegal a propiedad privada. Joaquín enumeraba los cargos con los dedos. Cada uno de estos delitos lleva tiempo de prisión, señora Duarte. La señora Godínez podría arruinar su vida con una sola llamada al fiscal del distrito. El silencio que siguió era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, mi propia respiración entrecortada. Paulo finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, su rostro destruido. Mamá, por favor. Te lo suplico. No hagas esto. Sé que metí la pata. Sé que te fallé. Pero soy tu hijo. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Por un momento, solo por un breve momento, sentí mi resolución tambalearse. Era mi hijo. El bebé que había sostenido en mis brazos. El niño que había corrido a abrazarme cada vez que llegaba de la escuela. El joven que me había presentado a Martina con ojos brillantes de amor. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado. Se va a morir pronto de todas formas. Recordé sus ojos fríos cuando desestimó mis preocupaciones sobre Martina. Recordé cómo me había llamado paranoica, egoísta, cruel. Recordé cómo había elegido a esta mujer sobre mí una y otra vez. Ya no hay oportunidades, Paulo. Mi voz salió quebrada pero firme. Gasté todas las oportunidades. Usé toda mi paciencia. Di todo mi amor. Y ustedes lo pisotearon como si no valiera nada. Entonces realmente nos vas a echar. No era una pregunta. Era la aceptación de una realidad que finalmente le estaba cayendo encima. Les voy a dar 24 horas para que empaquen sus cosas y se vayan. Miré a Joaquín, quien asintió confirmando que era un plazo razonable. Mañana a esta hora quiero que esta casa esté vacía de todo lo que les pertenece. ¿Y a dónde se supone que vamos? Martina había pasado de la rabia al llanto, pero sus lágrimas ya no me movían. Ya había visto demasiadas lágrimas falsas. No es mi problema. Deberían haber pensado en eso antes de intentar robarme. Me crucé de brazos, manteniendo la distancia física y emocional. Oficial, Paulo se dirigió desesperadamente a los policías. Tiene que haber algo que puedan hacer. No podemos terminar en la calle. La oficial mujer negó con la cabeza. Señor, esta es una propiedad privada y usted no tiene ningún derecho legal sobre ella. La dueña está en su derecho de pedirles que se retiren. Si no lo hacen voluntariamente en el plazo establecido, tendremos que escoltarlos fuera. Además, añadió el oficial hombre, considerando la gravedad de las acusaciones, le sugiero que cooperen completamente. La señora Godínez está siendo misericordiosa al no presentar cargos. Yo no provocaría más su paciencia. Joaquín sacó los papeles de desalojo y los colocó sobre la mesa de centro. Señora Godínez, si está lista, puede firmar aquí y aquí. Tomé la pluma que me ofrecía. Mi mano temblaba ligeramente, no de duda sino de la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba cerrando la puerta a mi único hijo. Estaba eligiéndome a mí misma por primera vez en décadas. Firmé con letra clara y decidida. Silvia Godínez. Mi nombre nunca se había sentido tan poderoso. Ya está, dijo Joaquín, recogiendo los documentos.
La orden es oficial. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para desocupar la propiedad. Paulo se levantó bruscamente. No puedo creer que hagas esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Después de que te cuidé cuando papá murió. Me cuidaste. La risa que salió de mi garganta sonó amarga. Viniste al funeral. Te quedaste 3 días. Y luego desapareciste durante 6 meses porque estabas muy ocupado con el trabajo. No me llamaste en mi cumpleaños. No me llamaste en Navidad. Solo apareciste cuando necesitabas algo de mí. Eso no es justo. Pero su voz carecía de convicción. ¿Sabes que no es justo, Paulo? No es justo que una madre tenga que instalar cámaras de seguridad para protegerse de su propio hijo. No es justo que tenga que esconderse en su propia casa. No es justo que tenga que dormir con miedo de que alguien le robe mientras duerme. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, pero no de tristeza, de liberación. No es justo que haya pasado 69 años siendo buena, siendo generosa, siendo amorosa, solo para que me trataran como basura en mi propia casa. Martina soltó un grito de frustración. Esto es tu culpa. Le gritó a Paulo. Te dije que presionaras más. Te dije que fueras más agresivo. Pero no, tenías que ser el buen hijo. Cállate, Martina. Paulo la miró con una rabia que nunca había visto en él. Esto es tu culpa. Tú me convenciste de que mi madre era el problema. Tú me hiciste dudar de ella. Tú arruinaste todo. Yo traté de salvarnos de tus fracasos. Martina le gritaba de vuelta. Si no fueras tan inútil con el dinero, no estaríamos en esta situación. Los gritos entre Paulo y Martina llenaban la sala. Se culpaban mutuamente, revelando secretos y resentimientos que habían mantenido ocultos. Era doloroso presenciar cómo su matrimonio se desmoronaba frente a mis ojos, pero también era revelador. Finalmente Paulo estaba viendo a su esposa tal como era realmente. Suficiente. Mi voz cortó a través del caos. Ambos se callaron y me miraron. No me interesa quién tiene la culpa entre ustedes. Lo que me interesa es que mañana a las 6 de la tarde no quede nada suyo en mi casa. Joaquín guardó los documentos en su maletín. Los oficiales y yo nos retiramos ahora, señora Godínez. Pero si tiene cualquier problema esta noche, cualquier cosa, llámeme inmediatamente. Me entregó su tarjeta con un número adicional escrito a mano. Este es mi celular personal. Está disponible las 24 horas. Gracias, Joaquín, por todo. Estreché su mano, sintiendo una gratitud profunda hacia este hombre que me había ayudado a recuperar mi poder. Los oficiales también se despidieron. Pasaremos mañana alrededor de las 5 de la tarde para asegurarnos de que todo transcurra pacíficamente, dijo la oficial mujer antes de salir. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Paulo y Martina seguían en la sala, como estatuas de sal. Yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín que Ricardo y yo habíamos plantado juntos hace tantos años. Voy a empacar. Martina fue la primera en moverse. Caminó hacia la habitación de invitados con pasos pesados, sin mirar atrás. Paulo se quedó unos momentos más, mirándome con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Arrepentimiento? ¿Rabia? ¿Dolor? Probablemente todo eso mezclado. Mamá, su voz era apenas un susurro. Lo siento. Yo también lo siento, Paulo. Siento que las cosas hayan llegado a este punto. Siento haber criado a un hijo que valora más el dinero que a su propia madre. Siento no haber establecido límites más firmes desde el principio. Me giré para mirarlo. Pero sobre todo, siento el tiempo que perdí esperando que cambiaras. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Había desesperación genuina en sus ojos ahora. No mientras estés con ella. Y probablemente no por mucho tiempo después de eso tampoco. Fui brutalmente honesta. Lo que pasó aquí no se olvida, Paulo. La confianza que rompieron no se repara con un simple perdón. ¿Entonces esto es el final? Ya no soy tu hijo. Su voz se quebró. Siempre serás mi hijo. La sangre no se borra. Pero ser hijo no te da derecho a maltratarme, a robarme, a desearme muerta.
Cada palabra me costaba, pero necesitaba decirlas. Tal vez algún día, cuando hayas crecido de verdad, cuando hayas aprendido lo que significa el respeto, podamos hablar. Pero ese día no es hoy. Y probablemente no será pronto. Paulo asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Era la primera vez que lo veía llorar desde el funeral de su padre. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como cuando era niño. Pero esa parte estaba enterrada bajo capas de dolor y traición. Se fue a la habitación sin decir nada más. Durante las siguientes horas escuché el sonido de cajones abriéndose, ropa siendo metida en maletas, objetos siendo envueltos. El sonido de una vida siendo desmantelada. Yo me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada con llave. No por miedo, sino porque necesitaba este espacio para procesar todo lo que acababa de suceder. Había pasado meses planeando este momento, preparándome mentalmente, pero ahora que estaba aquí, la realidad era abrumadora. Me senté en la cama que había compartido con Ricardo durante 35 años. Lo hice, susurré al vacío. Finalmente me defendí. Quería creer que él estaría orgulloso. Ricardo siempre fue un hombre de principios, un hombre que no toleraba la falta de respeto. La noche cayó lentamente. Escuché a Paulo y Martina discutir en voz baja en su habitación. Escuché portazos. Escuché llantos. Escuché el sonido de cosas rompiéndose. Pero no salí. No intervine. Ya no era mi problema. Alrededor de las 11 de la noche, todo quedó en silencio. Supuse que finalmente se habían quedado dormidos, agotados por el drama emocional del día. Yo, sin embargo, no podía dormir. Me quedé despierta en la oscuridad, pensando en todos los caminos que me habían llevado a este momento. Pensé en la joven madre que había sido, tan segura de que el amor lo podía todo. Pensé en la viuda que me convertí, aprendiendo a vivir sola. Pensé en la abuela que nunca llegué a ser porque Paulo y Martina nunca quisieron tener hijos. Pensé en todos los años que pasé siendo complaciente, diciendo que sí cuando quería decir que no, aguantando cuando debería haber protestado. Había pasado mi vida entera siendo la buena madre, la buena esposa, la buena vecina. Pero en algún punto había dejado de ser buena conmigo misma. Ya no más. El amanecer llegó pintando el cielo de naranja y rosa. Me levanté, me duché, me vestí con mi mejor ropa. Si este iba a ser el día que recuperaba mi casa y mi vida, entonces lo haría con dignidad. Preparé café y desayuné sola en la cocina, disfrutando del silencio matutino. Era el tipo de paz que no había sentido en 5 meses. Nadie criticando mi comida. Nadie cuestionando mis decisiones. Nadie invadiéndome el espacio. Solo yo y mis pensamientos. Paulo salió de la habitación alrededor de las 9. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Fue directo a la cocina, ignorándome, y se sirvió café sin decir palabra. Martina apareció 1 hora después. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar y su maquillaje de ayer seguía manchando sus mejillas. Me miró con odio puro antes de desaparecer de nuevo en la habitación. Pasaron las horas. Las maletas comenzaron a apilarse junto a la puerta principal. Cajas selladas con cinta adhesiva. Bolsas de basura llenas de ropa. Era sorprendente cuántas cosas habían acumulado en solo 5 meses. A las 4 de la tarde, Laura tocó a mi puerta. Mi vecina entró con una cazuela de comida caliente y una sonrisa comprensiva. «Vine a hacerte compañía en estas últimas horas», dijo, poniendo la cazuela en la cocina. «Y a asegurarme de que todo salga bien». «Gracias, Laura. No sabes cuánto significa esto». La abracé, sintiendo el apoyo de alguien que realmente se preocupaba por mí. «Lo hiciste, Silvia. Te defendiste. Estoy muy orgullosa de ti». Laura apretó mi mano. «Sé que duele. Sé que te sientes culpable. Pero hiciste lo correcto». ¿Y si me equivoqué? ¿Y si soy una mala madre? Las dudas que había estado reprimiendo finalmente salieron a la superficie. Una mala madre habría permitido que siguieran abusando de ella. Una mala madre no habría enseñado el valor del respeto y las consecuencias. Laura me miró directo a los ojos. «Tú le estás dando a Paulo la lección más importante de su vida. Si la aprende o no, eso depende de él». A las 5 en punto, tal como prometieron, los 2 oficiales de ayer llegaron.
Se quedaron parados en el porche, presencia silenciosa pero firme. ¿Están listos? Les pregunté a Paulo y Martina, quienes estaban sentados en el sofá rodeados de sus pertenencias. Necesitamos más tiempo, murmuró Martina. No hemos encontrado apartamento todavía. Tuvieron 24 horas. Y antes de eso, tuvieron 5 meses. No había negociación en mi voz. A las 6, o salen voluntariamente o los escoltan los oficiales. Paulo se levantó lentamente. Está bien, mamá. Ya entendimos el punto. Nos vamos. Comenzó a cargar maletas hacia el auto estacionado en la entrada. Martina lo siguió, lanzándome miradas asesinas cada vez que pasaba frente a mí. Pero no dijo nada. Finalmente había entendido que no tenía poder aquí. El proceso de sacar todas sus cosas tomó 40 minutos. 40 minutos de viajes entre la casa y el auto. 40 minutos de silencio tenso roto solo por el sonido de maletas siendo arrastradas y puertas de auto abriéndose y cerrándose. A las 5:45, todo estaba cargado. El auto de Paulo estaba tan lleno que apenas se podía ver por las ventanas traseras. Paulo se paró frente a mí una última vez. Mamá, yo. Comenzó, pero no pudo terminar. Vete, Paulo. Y no regreses hasta que puedas mirarme a los ojos y realmente entender lo que me hiciste. Mi voz era firme pero no cruel. Él asintió, se subió al auto y arrancó el motor. Martina ya estaba en el asiento del pasajero, mirando hacia adelante con expresión de piedra. Los vi alejarse por la calle hasta que el auto desapareció en la esquina. Y cuando ya no pude verlos más, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. La casa quedó en silencio absoluto cuando el auto de Paulo desapareció de mi vista. Un silencio diferente al que había vivido durante los últimos 5 meses. Este no era un silencio tenso, cargado de hostilidad y resentimiento. Este era un silencio limpio, vacío de amenazas. Era el silencio de un espacio que finalmente volvía a ser mío. Los oficiales se despidieron con un apretón de manos profesional. Laura se quedó conmigo esa primera noche. Preparamos té, nos sentamos en la sala y simplemente existimos juntas en la tranquilidad. No necesitaba palabras. Solo necesitaba saber que no estaba completamente sola en el mundo. ¿Cómo te sientes? Laura me preguntó cuando ya era noche cerrada. No lo sé, respondí honestamente. Es como si acabara de salir de una tormenta. Estoy exhausta pero viva. Adolorida pero entera. Eso es normal. Te va a tomar tiempo procesar todo esto. Laura sorbió su té lentamente. Pero déjame decirte algo. La mujer que vi hoy enfrentándose a su hijo y a esa víbora de su nuera, esa mujer es mucho más fuerte de lo que era hace 6 meses. Tenía razón. Algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. Una capacidad de poner límites que nunca había ejercido. Una voluntad de elegirme a mí misma que había estado dormida durante décadas. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano por la fuerza de la costumbre, esperando escuchar los sonidos de otras personas en la casa. Pero solo había silencio. Preparaba café solo para mí. Desayunaba a mi propio ritmo. Veía mis programas de televisión al volumen que yo quería. Caminaba por mi casa redescubriendo cada rincón. Entré a la habitación que Paulo y Martina habían ocupado. La habían dejado relativamente limpia, probablemente por miedo a las consecuencias legales. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco barriera con cualquier rastro de su presencia. Durante la primera semana, Paulo llamó 3 veces. No contesté. No estaba lista. Tal vez nunca estaría lista. Dejó mensajes de voz que escuchaba, pero no respondía. En el primero sonaba enojado, acusándome de ser cruel e inflexible. En el segundo sonaba desesperado, diciendo que Martina y él estaban en un hotel barato y que necesitaban ayuda. En el tercero, su voz finalmente sonaba diferente. Cansada. Derrotada. Tal vez un poco más madura. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo. Y lo entiendo. Solo quiero que sepas que Martina y yo nos separamos. Ella se fue con su hermana a otra ciudad. Y yo estoy empezando a ver las cosas claramente por primera vez en mucho tiempo. No te pido que me perdones.
Solo te pido que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Y voy a vivir con eso el resto de mi vida. Guardé ese mensaje. No sé por qué. Tal vez porque era la primera vez que Paulo sonaba como el hijo que yo había criado. O tal vez porque necesitaba recordar que las personas sí pueden cambiar, aunque sea demasiado tarde. Joaquín vino a visitarme 2 semanas después de la expulsión. Traía documentos para que yo firmara, actualizando mi testamento y fortaleciendo la seguridad legal de mis propiedades. ¿Cómo está, señora Godínez?, me preguntó mientras tomábamos café en mi sala. Mejor de lo que esperaba, respondí sinceramente. Pensé que me sentiría culpable todo el tiempo. Pensé que me arrepentiría. Pero lo que siento es alivio. Eso es bueno. Significa que tomó la decisión correcta. Joaquín sonrió. He visto muchos casos como el suyo. Familia que abusa de ancianos, hijos que ven a sus padres como cuentas bancarias ambulantes. Lo triste es que muchas personas nunca se defienden. Tienen tanto miedo de quedarse solas que prefieren vivir en el abuso. Estuve a punto de ser una de esas personas. Admití. Si no fuera por Laura, por usted, por ese momento en que finalmente dije basta, seguiría siendo prisionera en mi propia casa. Pero no lo es. Y eso la hace extraordinaria. Joaquín cerró su maletín. Ahora, legalmente está protegida. Su testamento está actualizado. Paulo no recibe nada hasta que usted decida lo contrario. Y si alguna vez decide perdonarlo, puede cambiar estos documentos. Pero mientras tanto, todo está asegurado. Un mes después de que Paulo se fuera, comencé a reconstruir mi vida de manera activa. Me uní a un grupo de bordado en el centro comunitario del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad, muchas de ellas con historias similares a la mía. Mujeres que habían sido subestimadas, ignoradas, maltratadas por sus propias familias. Mujeres que habían encontrado la fuerza para decir no más. Una de ellas, María Padilla, de 71 años, se convirtió en una amiga cercana. Ella había pasado por algo similar con su hija hace 10 años. El primer año es el más difícil, me dijo durante uno de nuestros cafés semanales. Dudas de ti misma constantemente. Te preguntas si fuiste demasiado dura. Pero luego, poco a poco, comienzas a recordar quién eras antes de que te convirtieran en víctima. Y esa persona que redescubres es hermosa. También volví a mis pasatiempos abandonados. Ricardo y yo solíamos ir a bailar todos los viernes. Cuando él murió, dejé de hacerlo porque me parecía que bailar sola era demasiado triste. Pero ahora, 7 años después, me uní a una clase de baile para adultos mayores. Y descubrí que bailar no era triste. Era liberador. Redescubrí mi jardín. Lo había descuidado durante los meses que Paulo y Martina vivieron conmigo porque no tenía energía para nada más que sobrevivir. Ahora pasaba las mañanas entre las flores que Ricardo había plantado, hablándole como si todavía pudiera escucharme. Lo hice, amor. Me defendí. Ojalá estuvieras aquí para verlo. 3 meses después de la expulsión, Paulo apareció en mi puerta. No llamó antes. Simplemente tocó el timbre un sábado por la tarde. A través del cristal de la puerta pude ver que había perdido peso. Tenía el cabello más corto. Se veía mayor, más cansado, pero también había algo diferente en su postura. Algo más humilde. No abrí la puerta inmediatamente. Me quedé parada del otro lado, observándolo, decidiendo si estaba lista para esto. Él no presionó. No tocó repetidamente. Solo esperó. Finalmente, abrí la puerta pero dejé el mosquitero cerrado entre nosotros. Una barrera física pequeña pero simbólica. Hola, mamá. Su voz era suave, casi temerosa. Paulo. No dije hola de vuelta. No le di la bienvenida. Solo reconocí su presencia. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente no quieres verme. Pero necesitaba intentarlo. Metió las manos en los bolsillos. He estado yendo a terapia. 3 veces por semana. Tratando de entender cómo me convertí en la persona que fui. Cómo dejé que Martina me manipulara. Cómo pude traicionar a mi propia madre. ¿Y qué has descubierto? Pregunté sin emoción en mi voz. Que soy cobarde. Que siempre he sido cobarde.
que en lugar de enfrentar mis propios fracasos, culpé a otros, a mi trabajo, a la economía, a ti. Se le quebró la voz. Sobre todo a ti. Te culpé por ser exitosa cuando yo no lo era. Por tener tu vida resuelta cuando la mía era un desastre. Y eso me hizo resentirte en lugar de admirarte. Las palabras eran correctas. Eran las palabras que había querido escuchar durante meses. Pero llegaban tarde. Llegaban después de tanto daño. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Paulo. De verdad. Y lo decía sinceramente. Pero eso no cambia lo que pasó. No borra las cosas que dijiste, las cosas que hiciste, las cosas que permitiste. Lo sé. Asintió, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que tenías razón en todo. Y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que tú mereces como hijo, aunque eso signifique hacerlo desde la distancia.